Estamos listos para resaltar todo lo relacionado a nuestra identidad nacional, regional y local. Por Amigos del Saber, su radio escolar. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Amigos del Saber del Colegio Joseph Lancaster. En esta ocasión tenemos un invitado, el señor Luis Medina, abogado, historiador, investigador, miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Bueno, señor Luis, un placer tenerlo aquí con nosotros, de verdad, gracias por aceptarnos la invitación de estar en el colegio para hablar de José Antonio Páez y en el marco de los 201 años de la Batalla de Carabobo, hablar de esa hazaña histórica que hicieron nuestros líderes de la independencia, nuestros líderes patriotas. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí a sus enteras órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente buenos días de mi parte, estamos muy contentas, como mencionó mi compañero Luis, de tenerlo por acá. Y bueno, hablando acerca de José Antonio Páez. Bueno, de José Antonio Páez, sin entrar en demasiados detalles porque se nos iría toda la mañana y parte de la tarde, podemos decirte que es un hombre arrastrado por las circunstancias de su momento y de la época. Era un hombre que originalmente simplemente se dedicaba a las labores agrícolas y por esa vorágine que es la guerra se lleva a ser un combatiente. Es un hombre que había trabajado desde muy joven en el campo, en el llano, y se conocía al dedillo el llano, y también por esos avatares de la vida, desde muy joven, desde siendo un adolescente, quizás a la edad de ustedes, tuvo que enfrentarse a la violencia. A los 14 o los 15 años tiene que matar a un hombre que lo trata de atracar en aquella época. Ya demostró su valía como hombre de vigor, y al llegarle el momento de la guerra se enrola en uno de los dos bandos, que resultó el bando patriota, y por ser conocedor de toda esa zona geográfica y del carácter del hombre del llano, se convierte paulatinamente en un líder natural de la gente del llano. Ah, comprendo. ¿Y nos puede compartir un poco más acerca de la educación que tuvo a lo largo de los años? Claro, ¿O simplemente se dedicó al trabajo? Porque muchos dicen que Páez era un analfabeto, o sea, hay como un dilema de si Páez de verdad era una persona letrada, si era un analfabeto. ¿Cómo fue su educación? ¿Cómo se formó Páez en esas ideas que tuvo? Y bueno, si era una persona letrada, pues. Hay siempre una matriz, sobre todo últimamente una matriz de opinión, de exaltar la ignorancia y la falta de educación. Se ha tratado de hacer ver que Páez era un iletrado, como tú lo has dicho. Eso es falso. Existen registros de quién fue su maestra en el pueblo de Guama, estado de Yaracuy, tierra de mis antepasados maternos. Hay el nombre de la maestra, y sí era un hombre, sin llegar a tener unos estudios exagerados, sí era un hombre que sabía las letras, sabía escribir, y lo más importante es que después de que termina la guerra, después de que hace valer como hombre de armas, es un hombre que regresa a educarse, a letrarse, aprende idiomas, aprende poesía, aprende música, llega a componer piezas musicales, llega a crear bancos, fomenta la inmigración. En fin, es un hombre que se supera día a día a sí mismo, y llegó a ser incluso el fundador del primer instituto universitario que hay en Valencia. Bueno, ya con esos datos que nos has dado, nosotros queríamos saber más que todo de las estrategias militares que aplicaba Páez. Porque Páez llegó a ser general, y él llegó a ser general no porque lo pusieron ahí, sino porque se lo ganó. Hacía estrategias y se fue ganando ese prestigio dentro del ejército. ¿Podría hablarnos más o menos de lo que fueron las estrategias militares de Páez? Él usó en Mata de Miel, incluso en la batalla de Carabobo, que tuvo un papel ahí fundamental. Sí. Ya después profundizaremos más sobre el papel de Páez en la batalla de Carabobo. En aquella época había unos escasos estudios militares, pero los militares de aquella época se forjaban en el campo de batalla. Allá no llegaba alguien militar, a general o a comandante, porque otro comandante lo señaló con el dedo y pedía: claro, este es de los míos. Allá el que no se fajaba duro como un bravo peleando en el campo de batalla no llegaba a ninguna parte. Páez desde el primer momento, por ese ascendiente que tenía y esa personalidad, controlaba un pequeño grupo de tropas, de llaneros. Pero a medida que pasaba el tiempo, su fama de guerrero fuerte, de guerrero hábil, de conocedor del terreno, de conocedor de la gente, le fue creando un aura de ser comandante, y fue engrandeciéndose, escalando continuamente, siempre
con calidad de combatiente. Y efectivamente, como tú me dices, llegó hasta general, pero paulatinamente ganándose todos esos galones en el campo de batalla. Sí. Excelente respuesta, la verdad, no conocía al respecto. ¿Sabes que por lo que estuve leyendo en las batallas que participó José Antonio Páez, se dice que él convulsionaba? ¿Esto es cierto? Eso es rigurosamente cierto, está en su autobiografía y lo refieren otros autores también. Parece ser que Páez, siendo muy joven, es una hipótesis, eso no lo cuenta él, pero es una hipótesis, una leyenda oral. Lo picó una culebra. Estuvo muy grave de niño y a raíz de eso quedó con un problema de tipo psicológico. En ciertos momentos de extrema tensión, él le venían unos ataques de epilepsia. Eso le ocurrió en muchas batallas y una de ellas es la batalla de Carabobo, que en el momento más crítico, después de que habían matado a los dos grandes comandantes, Páez era comandante de la primera división y había dos divisiones más, una a cargo de Cedeño y una a cargo de Plaza, y ambos fueron muertos en pleno combate. Quedaba nada más Páez y a Páez en ese momento le da el ataque de convulsiones. Cae o está a punto de caer en el caballo y por paradojas de la vida, quien lo viene a rescatar es un comandante del ejército contrario, del ejército realista. Lo toma de la rienda del caballo y se lo lleva hasta donde está otro oficial, ahora sí patriota, y le dice, mira, llévate a tu general porque si no te lo vamos a matar aquí. Y quizás ese elemento sencillo fue un elemento contundente para salvar la batalla de Carabobo, porque se salvó el único comandante que quedaba vivo. Porque si se moría ya no había mando. No, los militares dicen el mando nunca muere. Si muere el coronel queda el capitán, si muere el capitán queda el teniente, si muere el teniente queda el sargento y así sucesivamente hasta que queda el soldado raso más antiguo. Pero el de las estrategias era... Sí, por supuesto, por supuesto. Y al que obedecía a todo el mundo, porque en esos soldados no obedecían a alguien porque tenga aquí una estrellita, lo obedecían porque era su jefe, su taita, como decían ellos. ¿Puede hablarnos en la batalla de las queseras del medio? Páez hizo un llamado cuando pidió que sus tropas regresaran para contraatacar al ejército realista. Él dijo algo que eran vuelvas cara. Y ese grito, ese llamado de guerra, en la historia no quedó muy claro si en realidad él quiso decir eso o quiso decir otra cosa. Hay un mito también. Mira, nuestro trabajo como historiadores está fundamentado en destruir los mitos, destruir las mentiras, destruir las malas interpretaciones y rescatar ciertas cosas que no han sido reflejadas demasiado por las historias tradicionales. Hay esa falsa historia de que él dice, y lo tengo que decir así, vuelvan carajo a la tropa, porque dicen que la tropa no iba a entender qué quiere decir vuelvan cara. Eso es falso. ¿Por qué? Porque existe una maniobra militar clásica de librito, como decimos, que se llama la maniobra de volver caras. Es una maniobra que se ensaya, así como se ensaya pararse firme, dar media vuelta, de hacer una trinchera, se ensaya una maniobra que se llama la maniobra de volver. Es una, sí, está ensayada, está prevista y entonces simplemente al grito de vuelvan caras es como el grito rodilla en tierra, que es una maniobra militar, cruzar hacia el flanco izquierdo, flanco derecho, todos esos son términos militares y las tropas son unas tropas extremadamente disciplinadas. Y la maniobra de vuelvan caras, como les digo, es una maniobra que está en los libros españoles de maniobras militares. Desde mucho antes de Páez está la maniobra de volver caras. Interesante, la verdad no tenía eso en mente. Por todo lo que estuve leyendo pensé que era de otra manera diferente. En cuanto a la relación de Páez y de Bolívar, ¿cómo era? Porque hay muchos mitos de que primero eran amigos y luego casi que enemigos. ¿Cómo fue esa relación? Fue Bolívar el que lo ascendió y el que lo... Sí. Y después hubo el problema de la Gran Colombia, de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Bolívar y Páez no compartieron demasiado. Páez se forjó como militar en el llano, dependiendo de otros oficiales, incluso de oficiales neogranadinos. Y en un momento Bolívar viene en marcha y se encuentra con Páez. Páez reconoce la autoridad de Bolívar y establecen esa alianza. Pero no podemos decir que eran unos amiguitos que andaban juntos para arriba y para abajo. Bolívar se va y sigue peleando en otros escenarios, pero ya supervisando y jefaturando a Páez. Páez, esto es política, la política hace 200 años era igualito que ahorita. Ustedes ven hoy fulanito con sutanito y al día siguiente están peleando y al tercer día están otra vez junticos, igualito. Eso es una relación humana normal y corriente. Y bueno, hubo contrapuestos intereses y llegó el momento que hubo el rompimiento. Eso no hay ni que sacralizarlo ni que satanizarlo. Es una relación humana como cualquier otra. Fueron diferencias políticas. Claro. Y perdón, pero que es un detalle muy importante.
La Gran Colombia, o mejor dicho, Colombia, el Gran Colombia es un término mal utilizado, la palabra es Colombia, tuvo guerra con el Perú y hubo guerras en Ecuador. Cuando Páez logra la separación de Venezuela de Colombia, o sea, de Nueva Granada, no hubo guerra. Claro. Eso hay que tenerlo muy presente. Ellos lograron la separación o la independencia de Colombia sin necesidad de derramamiento de sangre. De forma pacífica y pacífica, una movida política. Más sí, que sí, todo. y eso hay que reconocerlo, pero cuesta mucho que la gente lo entienda y lo reconozca. Se sabe que Páez tuvo un papel de protagonista fundamental también, casi como el mismo Bolívar. ¿Podría profundizar más o menos en el papel que tuvo Páez en la batalla de Carabobo y las estrategias militares? Se dice que él hizo una estrategia que fue de flanqueo a las tropas realistas que también permitió uno de los avances más significativos. ¿Podría hablarnos más o menos de eso? Y como les dije antes, las tropas de Colombia, que es el nombre correcto de las tropas que peleaban aquí, había dos ejércitos, el ejército de Colombia y el ejército de España. Aquí no había ejército de Venezuela porque no existía República de Venezuela. O sea, a veces se piensa que Colombia era únicamente el territorio colombiano actual, pero esa sería Nueva Granada en ese momento. Colombia eran Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela. Correcto. Entonces ese era un ejército de Colombia y ese ejército estaba dividido en 3 divisiones. La división al mando de Páez, que era la primera, la segunda al mando de Cedeño y la tercera a nombre de Plaza. Esas divisiones se dividen, cada una tiene un sector asignado y hay otra que queda en la reserva. La división de Páez, como tú dices, flanquea por órdenes del Libertador. El Libertador se sube al Cerro de Buenavista, ve cómo es la disposición de las tropas realistas y ordena que un movimiento de engaño con una de las divisiones para que los realistas crean que van a atacar de manera frontal, donde ellos tenían muy buenas posiciones, y ordena que Páez se meta por la orillita, para decirlo de una manera muy coloquial. Ellos avanzan por un terreno muy enmontado, ellos tienen que llevar unos soldados con machetes para que vayan abriendo una sendita donde cabía 1 o 2 soldados en fila. Y pasaban prácticamente desapercibidos. Sí, desapercibidos entre el monte, claro. Sí. Y le aparecen a las tropas de la torre por un lugar donde ellos no los esperaban y donde no estaban formados para presentar combate. La guerra en aquella época era muy distinta a la guerra hoy en día. Allí había que formarse en cuadros para que toda la infantería pudiera disparar a una misma vez y moverse de una vez. Y cuando se le aparece Páez por este otro lado, les desbarata la estrategia. Entonces ellos tratan de medio organizarse y mandan todos sus batallones contra Páez, pero ahí gastan la munición muy rápido. Pierden soldados también, ¿no? Sí, Páez pierde muchos soldados. Su primer batallón que entra es el batallón Bravos de Apure, que es un batallón, hay que aclarar esto, porque ustedes, sobre todo los muchachos, ven mucha televisión y ven mucho cine y ven mucha internet. Y el cine, la internet, las series presentan las cosas como no son. Generalmente la gente piensa que las tropas de Páez y que la batalla de Carabobo es una batalla con mucha caballería, con lanceros. No, señor. Los batallones que entran, el batallón Bravos de Apure es un batallón de a pie de infantería, que es el batallón que primero se enfrenta con las tropas realistas. Después viene detrás de ellos en apoyo, porque les dieron muy duro, el batallón de cazadores británicos, otro batallón de infantería, que es el que sostiene la posición hasta que Bravos de Apure se reorganiza y vuelven a atacar. Y esos son los batallones que definen la batalla de Carabobo. Gracias por toda la información que nos ha compartido. Vamos rápidamente a un corte publicitario de nuestro podcast Amigo del Saber y ya volvemos con más información sobre José Antonio Páez. Gracias por no despegarse de nuestro podcast. Venimos del corte publicitario. Estamos con el señor Luis Medina, abogado, historiador, investigador, miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Nos ha estado ofreciendo un balance sobre la vida de José Antonio Páez y su papel en la batalla de Carabobo, que la estamos conmemorando hace 201 años. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ha sido un podcast bastante dinámico. El señor Luis de verdad que sabe mucho. Quedó impresionado por la precisión de cada una de las cosas que nos comenta. Y bueno, gracias a usted. ¿Cuál fue el armamento utilizado en la batalla de Carabobo? Bien, en la batalla de Carabobo y en toda la guerra de independencia y hasta bastantes años después, quizás hasta la guerra de Federal,
tenemos que distinguir los distintos tipos de armamento porque de acuerdo al tipo de unidad combatiente tiene un tipo de armamento distinto. Empezando por las armas de la caballería, que es por lo que tradicionalmente se conoce a General Páez, que es el personaje que ustedes escogieron el día de hoy, pero que aclaro que fue lo menos utilizado en la batalla de Carabobo, pero el arma de la infantería es la lanza. La lanza, primero que todo hay que aclarar que la lanza no se lanza. Suena contrario, pero es así. La lanza de la caballería, tanto realista como republicana, es una punta de metal llamada hierro o llamada mojarra o llamada hoja, que viene adherida o encastrada en una larga vara de madera de hasta 4 metros de largo. Es increíble el tamaño que tenía eso. ¿Sí? Se usaba puyando al enemigo. No se lanza, y lo repito porque la gente cree y a veces ven unas imágenes que los llaneros están lanzando. Si tú lanzas, te quedas sin arma y te van a matar. Por eso simplemente ensarta y regresa. Nadie, lo que hace es caer y ya. Sí, exactamente. Sí. Generalmente llevaban muy cerca de la hoja una pequeña bandera o banderola que distinguía a cada unidad. Me explico. Si, por ejemplo, el Escuadrón de la Muerte, que había un escuadrón muy famoso que se llamaba La Muerte, llevaba una bandera negra. Las unidades de lanceros españoles llevaban generalmente banderitas amarillas y rojas, que eran los colores de ellos. La infantería, que es la que define la batalla de Carabobo, porque la batalla de Carabobo, como les dije antes, fue definida por los batallones británico y Bravos de Apure, utiliza lo que se llama el fusil de llave de chispa. El fusil es un arma larga, imaginen lo que hoy en día llaman una escopeta o un rifle. Claro. Utiliza un solo bala, un solo tiro. La velocidad de los fusiles de esa época era aproximadamente 1 tiro o 2 tiros por minuto. Imagínense lo lento que es ese armamento. El cartucho era un cartucho de papel que tenía un poquito de pólvora y una pelotica de plomo que se metía por la boca. Después tú llegabas con una pieza que se llama la baqueta, lo apretabas y tenía el mecanismo de disparo donde había otro chorrito de pólvora y que accionaba el disparo. Era un arma muy lenta, pero es lo que había en esa época. Tardaba mucho entre recargar y... Sí, claro, medio minuto, 45 segundos, imagínate. Pero me imagino que en esa época es lo que había. Era lo único. Era lo Sí. Y en la punta llevaba la bayoneta. La bayoneta es una especie de cuchillo largo que era la segunda arma, casi que te convertía tu fusil en una lanza. Cuando era necesario, no tenía que ser cuando se acabaran las balas, sino cuando era necesario, cuando las dos fuerzas combatientes estaban muy cerca, se procedía a lo que se llamaba una carga de bayoneta. Las tropas avanzaban violentamente contra el enemigo a clavarle sus bayonetas. Teníamos también, los oficiales utilizaban las pistolas. La pistola es un arma muy parecida al fusil, pero pequeñita, de un solo tiro. No era muy práctico, se usaba nada más en un caso extremo e incluso los oficiales llegaban a cargar hasta 2 y 3 pistolas porque después de que tiraste el primer tiro con la pistola, lo que te quedaba era darle martillazo al enemigo. Más que todo defensa personal. Más que todo defensa personal, sí. Y los oficiales utilizaban también la espada, que era un arma mucho más utilizable. Y en Carabobo tenemos la particularidad que hubo 2 pequeños cañones que los cargaban los realistas, con los que abatieron a la gran cantidad de tropas que murieron al principio de la batalla. Claro. Bueno, la batalla de Carabobo evidentemente no fue la única en la que Páez luchó. No. Hubo varias y la mayoría de ellas en las que él más se destacó fue en el llano, porque era su zona y él aplicaba tácticas, por ejemplo, quemaba el pasto para despistar al enemigo. ¿Podría hablarnos más que todo de esa batalla, principalmente las más importantes, que fue la batalla de las Mucuritas, de Mata de Miel y las Queseras del Medio? Sí, Mucuritas y Mata de Miel son en los años 1815, 1816, 1817, cuando se estaba remontando otra vez la independencia. Boves había aniquilado a todo lo que era el ejército en estos lados y Páez empieza un pequeño movimiento subversivo por allí. Y como tú has dicho, lógicamente Páez conoce el medio ambiente. El llano. Y sí, cosas que nosotros como personas de ciudad y de siglo XXI no le prestamos mucha atención. Por ejemplo, el caso de dónde viene la brisa o de dónde sale el sol.
Esas eran cosas que en el llano eran muy importantes. Una de esas batallas, Páez aprovecha que el enemigo le viene, vamos a decir, desde el norte, y él hace un enorme rodeo para enfrentarse a los realistas con el sol a su espalda y con la brisa a su espalda. De manera que el enemigo, cuando va contra Páez, tiene el sol de frente, no ve bien, y para rematar tiene la brisa. Sí, y precisamente como tú comentabas, en un momento también hace quemar el alrededor de donde está el enemigo para que con el fuego también los despista por completo y los logra vencer. ¿Usted, en su opinión personal, consideraría que Páez fue libertador de Venezuela? Tanto como Bolívar. Bolívar nos hizo independientes de España. Bolívar nos hizo que nuestra capital ya no fuera Madrid, sino que fuera Bogotá. Sí. Páez nos hizo independientes de Colombia, que nuestra capital no fuera Bogotá, sino Caracas. O sea que usted considera que los dos... Páez es el padre de Venezuela. Ok. Sí. ¿Y por qué ese movimiento independentista de Páez se hizo en Valencia y no en Caracas? Mira, primero que todo, Páez estaba viviendo en Valencia. Se convocó uno de los primeros gritos para separar a Venezuela de Colombia o de Gran Colombia o de Nueva Granada, los da la alcaldía de Valencia, el Consejo Municipal, y es seguido por el de Caracas. Son cosas que no tienen una razón de ser, sino simplemente alguien que tenía que ser el primero y fue el Consejo Municipal de Valencia. Bueno, yo creo que ya para cerrar, yo quería preguntarle si nos puede hablar más o menos de la labor de la Academia de Historia de Carabobo en nuestro estado, qué se está realizando y cómo se puede incluir más a los estudiantes en todo lo que es la historia de Venezuela en la academia, pues. Sí, la academia debe hablar por sus propios directivos. Yo no soy directivo de la academia. Yo, por mi parte, porque tengo hijos jóvenes de la edad de ustedes, estoy muy preocupado por la falta del conocimiento de la historia y por el poco ánimo que hay de aprender historia. Y con otro grupo de historiadores jóvenes, de comunicadores jóvenes, nos hemos dedicado a asistir a varios colegios. No es la primera vez que tengo el gusto de estar compartiendo con muchachos. Claro. Y como les decía antes, a veces es mucho más fácil llegarle a ustedes por el YouTube, por el Instagram o por el Twitter. Y entonces estamos hablándoles en su idioma, haciendo videos entretenidos. Pues, claro, para engancharlos. Y entonces yo sé que más tarde o más temprano alguno se interesará por ir a los libros, por ir a los museos. Les recomiendo que visiten los museos, que visiten Carabobo. Claro. Pero cuando vayan a Carabobo no se conformen con el monumento, vayan al mirador y observen todo aquel panorama y traten de que alguien les explique cómo fue la batalla por aquellos montes, por aquellas quebraditas. Claro. ¿Nos puede compartir el nombre de su canal de YouTube? Cómo no. Mi nombre es Luis Heraclio Medina Canelón y me buscan por Google y me buscan por YouTube, me buscan por Instagram y ahí me van a encontrar. El canal de YouTube se llama Luis Heraclio Medina. Gracias, de verdad, ha sido un honor tenerlo acá el día de hoy. Sí, gracias, señor Luis, de verdad. Muchísimas gracias. Es muy grato haber compartido con ustedes esta mañana. Y gracias también a la profesora Elena Santiago, que es la que ha estado fomentando estas actividades, estos podcasts. Ya es nuestra tercera edición, ya hemos tenido ya tres capítulos. Y bueno, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro colegio. Y estoy seguro de que todos sus conocimientos de la historia serán difundidos entre los estudiantes de nuestra institución. A la orden para ustedes, en cualquier otra ocasión que quieran conversar sobre eso, sobre otra cosa, con muchísimo gusto. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Amigos del Saber.